Hola a todos. Hace tiempo que quería hacer una pequeña demo sobre cómo trabajar con Metasploit y en este caso he pensado que sería interesante hacerlo con Windows 8. Ver cómo podemos acceder desde Metasploit a una máquina Windows 8 que tiene todas las medidas de seguridad habilitadas y está actualizada. Para eso vamos a utilizar dos máquinas virtuales. Como atacante usaremos Kali Linux. Las IPs que aparecen en la pantalla serán las que utilizaré dentro de mi red local. Estoy usando dos máquinas virtuales utilizando VMware. La máquina que aparece a la derecha será Windows 8. Configuraremos Metasploit en Kali Linux y, mediante ingeniería inversa o echándole algo de imaginación, en otro vídeo veremos cómo se podría mejorar el ataque que vamos a hacer hoy. Pues como decía, tengo que convencer al usuario de Windows 8 para que visite una dirección IP que tendré habilitada en Kali Linux a modo de servidor web. Cuando la máquina Windows 8 visite Kali Linux, acceda a la IP de Kali Linux, allí estará esperando Metasploit en el puerto 80 para enviar un exploit de Java con el que podrá obtener acceso a la máquina y podrá inyectar un payload, probablemente el más utilizado sea Meterpreter, con el que podremos tener el control total de esa máquina. Vamos a pasar a nuestras máquinas virtuales para ver cómo se hace. Primero quiero ver Windows 8. Quiero comprobar que está actualizada, que tiene las medidas de seguridad activadas. Veamos el cortafuegos. Como vemos, está activado. También Windows Defender lo tenemos activado y además actualizado. Vamos a utilizar, por ejemplo, como navegador Firefox. Como vemos, es la última versión de Firefox, la 23. Está actualizado. Y comprobamos también que la versión de Java es la última disponible, la 1.7.25. Eso en la parte que correspondería a la víctima. Vamos ahora al atacante. Como decíamos, nuestro atacante será Kali Linux y dentro de él utilizaremos la herramienta Metasploit. Esa herramienta ya la tengo actualizada para evitar el tiempo de descarga. Y lo que vamos a hacer es arrancarla. Arrancaremos la consola. Ya la tenemos. Como decía, está actualizada. Y lo que vamos a hacer es utilizar un exploit de Java que está disponible dentro de esta versión de Metasploit. Es tan sencillo como ejecutar el siguiente comando: use exploit multi browser. Afectará a los navegadores web, da igual si es Chrome, Firefox, Internet Explorer, y en este caso el exploit será Java Site Applet. Le hemos dicho a Metasploit cuál es el exploit que vamos a utilizar. Vamos a ver las opciones disponibles. Con un Show Options vemos cuáles son las opciones. Solamente tendremos que modificar alguna. Para que sea un poco más sencillo, lo que haremos es modificar el puerto en el que va a estar escuchando ese exploit. Y lo pondremos en el estándar de HTTP, que es el 80. Y también la URL que tendremos que añadir en URI-Path. La más simple, la raíz, para que de esa forma al usuario no haya que pasarle ningún enlace extraño. Ahora lo que vamos a hacer es decidir cuál es el payload que vamos a cargar. Usamos el comando set payload y habíamos decidido utilizar Meterpreter. Para eso escribimos Windows Meterpreter y dentro de Meterpreter reverse TCP. Ese payload también tendrá sus opciones, vamos a verlas. Tendremos que indicar cuál es la dirección de escucha
la dirección local, es decir, nuestra máquina, la máquina atacante. Como vimos en el esquema, es, en mi caso, 192, 168, 142, 141. Lo siguiente, ya que está configurado todas las opciones, es decirle a Metasploit que lance el exploit. Ya tenemos el servidor escuchando en la IP de mi máquina y puerto 80. Lo único que tenemos que hacer es que Windows 8 intente acceder a esa dirección desde el navegador. Para eso, con cualquier navegador, por ejemplo con Firefox, iremos a esa dirección IP 192, 168, 142, 141. Al intentar acceder, Kali Linux va a intentar ejecutar un archivo .jar, que es el malware. Si el usuario decide seguir adelante, necesitamos su aprobación. En el momento en que pulse ejecutar, no verá nada, no aparece nada en pantalla, pero veamos lo que ha ocurrido en Kali Linux. Como vemos, en Kali me dice que se ha abierto una sesión Meterpreter. Vamos a ver esa sesión. Como vemos, solamente tenemos una. Vamos a utilizar esa sesión, la 1, y ahora quiero ver qué opciones tengo con este payload con Meterpreter. Simplemente con escribir interrogación me aparecerán los comandos que puedo ejecutar. Aquí tenemos diferentes comandos que podré lanzar sobre la máquina Windows 8. Por ejemplo, si tuviese una webcam, tomar el control o grabar lo que esté llegando al micro de esa máquina. Puedo, por ejemplo, obtener una captura de pantalla de lo que está ocurriendo en la máquina de Windows 8. Vamos a ejecutarlo. Decimos screenshot. Meterpreter ha ejecutado lo que le he dicho. Vamos a ver que tengo almacenado en mi equipo una captura de pantalla de lo que está ocurriendo ahora mismo en Windows 8. Abro otro terminal y, por ejemplo, voy a abrir este archivo con Firefox. Ahí tenemos una captura de pantalla de lo que había en este momento, en el momento en que hice la captura de pantalla en Windows 8, que de hecho ahora mismo seguirá igual. Sigue exactamente igual. No es este el único comando que puedo lanzar. Como vemos, tenemos a nuestra disposición más comandos. Ahí tenemos la lista de todos. Por ejemplo, podría obtener una shell. Podría acceder a una consola remota en la máquina. Ahí tenemos acceso completo a la máquina. Tenemos acceso al sistema de archivos. Podemos obtener información sobre la máquina. O, por ejemplo, resetearla. Si voy ahora a Windows 8, vemos que la máquina se está reseteando. Vamos a esperar a que se resetee y vamos a lanzar el mismo exploit, pero con un payload diferente. Ya se ha reiniciado la máquina Windows 8. Lo que vamos a hacer ahora es volver a aplicar ese exploit, pero como decía, con un payload diferente. Tenemos la misma máquina que antes. Vamos a volver ahora a Kali Linux. Hacemos igual que antes. Le decimos a Metasploit cuál es el exploit que queremos usar. Java Sign Applet. Vemos las opciones. Volvemos a cambiar el puerto. Cambiamos la URI. Y ahora, en cuanto a payload, vamos a ver qué opciones nos ofrece Metasploit. En lugar de escribir algo, voy a darle simplemente al tabulador para que me muestre todas las posibilidades.
tengo 112 payloads que podré utilizar en ese exploit. Podemos ir viendo todos los payloads simplemente con darle a espacio. Veremos los que hemos usado antes. Aquí tenemos el payload de Meterpreter que hemos utilizado anteriormente, y el que nos interesa ahora viene un poquitín más adelante. Es un payload que me va a permitir inyectar VNC de forma que conseguiré el control de la máquina remoto, pero de forma gráfica. Así que voy a seleccionar ese payload: Windows, VNC Inject, Reverse TCP. Windows, VNC Inject, Reverse TCP. Vemos las opciones. No tendré por qué modificar prácticamente nada. Lo que sí tendré que hacer es decirle cuál es el servidor local, cuál es mi dirección IP. De forma que cuando yo solicite la conexión, va a ser la máquina Windows 8 la que se va a conectar conmigo, y aquí le estoy indicando cuál es la dirección IP a la que se tiene que conectar. Ya lo tengo configurado. Lanzo el exploit. Tengo a la espera ese exploit. Lo único que necesito, igual que antes, es que la máquina Windows 8 se vaya a esa dirección IP. De nuevo pide permiso para ejecutar Java. El usuario desprevenido dirá que sí. Lo ejecuta. Y en Kali Linux lo que obtenemos ahora no es una sesión Meterpreter, sino que se habrá lanzado VNC y tendré el acceso vía escritorio remoto a la máquina de Windows. Como vemos, en la máquina de Windows va a aparecer lo que se denomina una shell de cortesía. Esto podría hacer que el usuario que se encuentra en la otra máquina se dé cuenta que hemos entrado.